Hola estudiante, en este video desarrollaremos el tema individuo y sociedad. ¿Habías escuchado alguna vez que cada uno de nosotros es un individuo? Y que no seríamos las personas que somos hoy en día sin la presencia, colaboración o interacción de otros individuos. Pues los seres humanos al nacer no podemos sobrevivir sin los cuidados de alguien más. Nos encontramos indefensos en un mundo desconocido y en ocasiones bastante peligroso, por lo que otras personas nos alimentan, nos protegen, nos dan afecto y nos educan hasta que somos capaces de valernos por nosotros mismos. ¿Te habías detenido a pensar que tu padre, madre, amigo, maestro, vecino es un otro? Semejante pero diferente. ¿Y cuánto y de qué manera este otro influye en tu vida? Empecemos. ¿Qué es un individuo? Un individuo es una persona con raciocinio, es decir, con ideas, pensamientos, características, gustos, experiencias y valores propios, que lo hace diferente a los demás individuos, volviéndose único. Es decir, que en algún aspecto a lo mejor compartimos similitudes con otras personas, pero no existe alguien exactamente igual a nosotros. Ahora bien, los individuos suelen agruparse con otros individuos según sus intereses, metas y formas en las que se relacionan, integrando grupos de pocas personas o muchísimas. Podríamos clasificar dichas agrupaciones de la siguiente manera. Población. La unidad más amplia de personas, las cuales comparten un tiempo y un espacio determinado. Una población vive en un aquí y ahora, diferenciándose de poblaciones del pasado o de otros lugares. Sociedad. Integrada por un grupo de personas que, además de compartir un espacio y un tiempo determinado, interaccionan entre sí para lograr un fin u objetivo en común. Esta relación implica que los miembros de la sociedad poseen cierto grado de comunicación y cooperación entre sí. Comunidad. Son grupos de personas dentro de una sociedad que comparten tanto un espacio y un tiempo determinados, un objetivo en común y a su vez poseen características que eligen compartir, como por ejemplo la religión, la cultura, programas de televisión, literatura, gustos musicales, etc. Estas formas de agruparse no son exclusivas, es decir, que un individuo pertenece a varias al mismo tiempo, dado que cada agrupación representa una escala de personas de la más pequeña a la más amplia. Por ejemplo, Kevin forma parte de una comunidad educativa. Está en primer año del secundario. Es decir, que junto a sus compañeros desean aprender y pasar de año escolar, objetivo en común de dicha comunidad. Además, este primer año es parte del alumnado de la sociedad, es decir, otros cursos, divisiones o grupos de chicos que también se encuentran estudiando. La sociedad persigue a través de la educación de estos adolescentes muchas expectativas de progreso y bienestar, ya que si al alumno le va bien, aportará positivamente a otros individuos dentro de esa sociedad. Y todos y cada uno de estos individuos pertenecen al mismo tiempo a una población dada, la población argentina, por ejemplo. Entonces, Kevin forma parte de una comunidad escolar, de la Sociedad Estudiantil Argentina, que conforma a su vez la población que habita el país dentro de un año determinado, 2022. ¡Wow! Complejo, ¿verdad? Sigamos. ¿Cómo adquiere el individuo los conocimientos, experiencias, valores y normas necesarias para convivir con otras personas y desempeñarse satisfactoriamente dentro de esa sociedad? A través del proceso de socialización, que implica justamente interactuar y convivir con otros individuos dentro de ciertos grupos, integrados por pares que independientemente de su edad, género o estrato social, poseen puntos en común. Estos grupos se dividen según la edad de las personas, los roles que se ejercen y los objetivos sociales que se alcanzan en cada uno.
¿De veras? De veritas, de veritas. El grupo primario abarca el desarrollo de un individuo desde que se gesta hasta que empieza a ir a la escuela. Durante este periodo ocurre la llamada socialización primaria, donde se dotará a la persona por nacer de un nombre y un espacio, y se le inculcarán valores básicos de convivencia y una carga afectiva. En este periodo, el sujeto obtendrá roles que lo acompañarán durante toda su vida. Será hijo de tal persona, hermano de tal otra, etc. Conocerá a las personas que tendrán el rol de adulto responsable, sean los padres biológicos u otra persona, como su tutor legal. Ellos tendrán un rol de autoridad, marcando normas básicas de convivencia y límites para que el niño adquiera las primeras nociones sociales. Por ejemplo, para ordenar el horario social, es decir, que pueda adaptarse a sus pares y al funcionamiento de otros grupos, se inculca al menor el dormir de noche y comer al mediodía. ¿Qué es portarse bien? El no hacer berrinches, etc. El grupo secundario abarca todo el desarrollo de un individuo en la escolaridad básica obligatoria, del nivel inicial hasta el secundario inclusive. Durante esta etapa, el individuo sale del ámbito de protección del hogar familiar y debe asistir a la escuela, donde permanecerá durante la infancia, pubertad y adolescencia, hasta formarse como un adulto joven. En este periodo ocurre la socialización secundaria. En la escuela surgen relaciones formales e interpersonales. Se crearán roles con intereses específicos. Por un lado, el individuo posee ahora el rol de estudiante y al mismo tiempo compañero y o amigo. Integrará pequeñas comunidades, esenciales para conformar la personalidad y carácter de la persona. En cuanto a las relaciones afectivas y de amistad, surge la pertenencia, en base a compartir gustos e intereses, y la competencia o rivalidad. Se diferencia de un otro, de otro grupo, opuesto o diferente a lo que él es o quiere. A veces pondrá a prueba sus habilidades comparándose o diferenciándose respecto a otros. El rol de autoridad en este grupo es el maestro, profesor, preceptor, directivo, etc. Se seguirán inculcando normas de convivencia, promover la paz en espacios públicos, guardar calma, mantener el silencio, no correr, no golpearse, entre otras. De esta manera se preserva el orden y la seguridad para desempeñar tareas comunes. Además, se enseñan conocimientos académicos y valores sociales. El individuo aprende a escribir y leer, fundamental para desarrollar un uso adecuado y correcto del lenguaje, lo que le permitirá interactuar mejor y entender las comunicaciones e ideas escritas de otras personas. Se enseña a estudiar y a aprender, a compartir, a respetar, a tolerar a los demás y a relacionarse sanamente. Los grupos de amigos son importantísimos para el niño, niña o adolescente. Todo el aprendizaje en base a valores, convivencia y conocimientos académicos que adquiera lo impulsará a que le vaya mejor el resto de su vida. El grupo terciario abarca el último periodo de socialización o socialización terciaria, que se lleva a cabo desde el fin de la adolescencia hasta que el individuo muere. El adulto joven va a interaccionar con nuevos actores sociales dependiendo de los lugares que frecuenta: facultad, trabajo, iglesia, clubes sociales, deporte, etc., donde compartirá espacio, tiempo, objetivos y creencias particulares. Cabe aclarar que en esta etapa la pertenencia a los grupos es mucho más corta que en la socialización primaria o secundaria. La persona terminará de perfilar su personalidad, representada por opiniones o elecciones que fijarán su posición frente al mundo. Ahora existe una flexibilidad de roles, ya que un mismo individuo será hijo, hermano, amigo, empleado, profesional, estudiante de facultad, etc. y deberá saber manejarse en la vida según las normas de cada contexto. Además, la autoridad también será distinta según el lugar donde se encuentre, pero ahora se le suman las autoridades nacionales, provinciales, municipales
y sobre todo el respeto por las leyes, que si bien siempre existieron y fueron obligatorias para el individuo, ahora es mayor de edad y deberá responder ante ellas. Por último, aclararemos que en esta etapa el sujeto se volverá a acercar a las figuras de autoridad de su infancia, padre, madre o tutor, y practica, en el mejor de los casos, agradecimiento, aceptación y tolerancia por los cuidados recibidos. Ahora que sabemos qué es el individuo y tenemos un breve conocimiento de los grupos sociales y proceso de socialización, retomemos la pregunta: ¿qué es la sociedad? La sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. La sociedad en su conjunto fomentará y producirá cultura, todo elemento de la creación humana que permitirá a un individuo, grupo, sociedad y o comunidad compartir hábitos, costumbres, creencias, valores y normas para pertenecer y funcionar armoniosamente, o bien para diferenciarse de otros individuos o sociedades con culturas diferentes. Existe una relación fundamental entre individuo y sociedad. Los individuos no pueden vivir de forma aislada, alejados totalmente de otros seres humanos y elementos culturales, sino que necesitan de otros individuos para sobrevivir, crecer y desarrollarse como personas plenas e independientes, mientras que la sociedad no existiría sin individuos que la formasen. De ahí que suele decirse que los seres humanos somos seres sociales por excelencia, dado que solo viviendo en sociedad el ser humano puede alcanzar su máximo potencial. Estudiante, es hora de un pequeño ejercicio práctico para repasar y fijar conocimientos. ¿Podrías explicar con tus palabras la socialización primaria, secundaria y terciaria? Ten en cuenta los sujetos involucrados, la etapa cronológica del individuo, los lugares y los objetivos de cada periodo. Por último, ¿qué relación existe entre individuo y sociedad? Suele ser una posible pregunta de examen. Deja tu respuesta en comentarios, las leeré muy pronto. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!